Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer ya? Bueno, lo que vamos a hacer es crear un caso clínico, ¿sí? Ya sea que ustedes lo lleven o que yo lo lleve, y que alguno de ustedes le diga qué es lo que tiene que hacer. Me parece que son 8 nada más los que ustedes solicitaron ir. Vamos a formar... Somos 11. 11. Somos 11 y de esos 11, 3 personas van a ir a la segunda semana. Entonces nada más 8 van a ir la primera. ¿O cómo Sí, es ves? correcto. ¿Sí? Y 3 la próxima semana. Bueno, si van 8, por ejemplo, el miércoles, entonces vamos a hacer 2 equipos de 4. ¿Qué es lo que quiero? Que ahí en el laboratorio de simulación voy a llevar un caso clínico en el cual uno de ustedes, o yo les voy a decir, es un paciente de tantos años de edad, ¿sí? Con esta sintomatología que tiene. Y uno de ustedes va a ser el paciente. Los demás van a preguntarle, lo van a interrogar, lo van a explorar y van a llegar a un diagnóstico. ¿Para qué? Para que de esa manera afinemos detalles de qué es lo que tienen que hacer ya cuando estén con un paciente real. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno. Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, el hecho de que ustedes aprendan a hacer un buen interrogatorio, una buena anamnesis, que sepan explorar, ¿sí? Yo les sugiero, yo no tomé la capacitación porque yo tenía cosas que hacer el sábado y yo voy a llegar antes para que me digan más o menos con qué material encontramos. Yo les sugiero que lleven un baumanómetro y un estetoscopio, por favor, un termómetro y una lámpara, ¿sí? Y si gustan, lleven guantes para que de esa manera podamos explorar sin ningún contratiempo. ¿Ok? Sí. ¿Dudas? Sí. Ok, bueno. Ok, ya están todos. Vamos a ver entonces, en esta ocasión que me presenten, ya ven que habíamos quedado de que me iban a presentar por medio de aquí de la pantalla, ¿sí? Lo que habían hecho sobre un dibujo, una maqueta, y que me explicaran en video lo que habían entendido sobre esa enfermedad o esa maqueta o ese dibujo que hicieron. ¿A quién habilito? Doctor, una disculpa, pero usted nos había dicho que eso era para el miércoles. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Porque es que... Sí, ahora es gastrointestinal y se supone que todavía faltan, no sé si todavía faltan exposiciones de embriología del sistema gastrointestinal o nos tiene que dar usted nuevos temas, porque ya no nos dio la clase pasada temas nuevos de... Ok, nadie falta ya de pasar. ¿No? Creo que no, doctor. ¿No? No, creo que no. ¿No les di lo que fue el aparato digestivo en general? No, nos dio lo de embriología del aparato digestivo y ya Ajá. pasaron todos los equipos, pero no nos dio nuevos temas. Ok, bueno, a ver, les doy los temas, por favor. Van a empezar a desarrollar lo que es el esófago. Esto ya es como anatomía general, ¿verdad, doctor? Yo ahorita les voy a poner una proyección en general, que es cómo está formado el aparato digestivo de todas sus estructuras, Creo pero que aparte cada una de las partes del aparato digestivo. ¿Ok? eso creo que lo dio el viernes, ¿no? Eso sí lo di el viernes, ¿no? Por eso les pregunto.
Sí se los di el viernes, ¿no? Sí, pasó doctor, la los dio el presentación el viernes. viernes, Sí, pero no nos dio temas el viernes, o sea, Ah. solo pasó la presentación. Ok, entonces para que el tema es de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado y páncreas. ¿Quién quiere desarrollar eso? El equipo 1 tomamos esófago. Esófago, compuesto por Aranza, Aranza, Larisa. Ah, perdón, estómago, me dijeron. estómago, Perdón. Doctor, mande, el equipo 3 podemos tener el páncreas. y permíteme. Entonces, Aranza, estómago. Sí, doctor. Aranza, Larisa, Ricardo, María José, Sam. Ajá. ¿Y el equipo 3 cuál me dijo? ¿Páncreas quién? Bueno. Creo que dijeron el equipo 2. Pero ¿quién sacó todos? Es equipo 3. Equipo 3, perdón. Todos ni habló. ¿Quién conforma el equipo 3? Es Martel, César, Ian, Arturo y Joatzin. Ok. Páncreas. Ok. ¿Quién más? El Doctor, equipo 6 el equipo... quiere intestino delgado. ¿Quién? Ah, bueno. El ver. equipo 6 intestino delgado, doctor. Es el equipo de Owen, El de Jimena. Dante. El de Owen. El equipo de Owen, doctor. Eso. Está Manuel, Paulina, Alondra, Dante y tú y la otra Paulina, ¿no? ¿Sí? No, el equipo 6 es el de intestino delgado, es el de Owen, Yautli, Citlali y Jimena y José Luis Pichardo. O si no, es el equipo 1, doctor. Ok. Entonces, intestino delgado. Sí, por favor. Ok, ya. Gracias. A ver, ¿quién más? El equipo de Manuel va a ser el de intestino grueso. Ok. ¿Ustedes qué equipos son? El de Manuel me parece que es el equipo 4. Ok. ¿Quién más? El equipo 2 el hígado. A ver, te escucho, Marta. El equipo 2 el hígado. ¿El hígado? Sí, es el equipo de Rosa Isela y Daniela Alexandra. Sí. ¿Ustedes qué equipos son? ¿El 2? Profesor, ¿qué tema queda? Esófago. Equipo 5S, por favor. Es el de Carla, Ernesto, Dalia, María Itzel, Javier y Geraldine. Sí, es correcto. Ok. Bueno. Bueno. Déjenme ver. Tengo una, mientras empiecen a desarrollar lo del esófago, que sería lo primero, ¿sí?
Les doy unos 20 minutitos más o menos para que desarrollen eso. Sí, y déjenme ver que tengo yo una presentación más o menos para que ustedes vean. Porque Doctor, ¿estas presentaciones cuándo se exponen? Perdón. si se pueden exponer el día de ahora mismo. ¿Sí? Ahorita déjenme ver porque Profesor. tengo, me parece. Te escucho. Quería ver si podía exponer más usted en lugar de nosotros. Es que a mí me gustan sus exposiciones y me gusta cómo dar la clase, entonces me gustaría recibir más temas de usted. Creo que me llena más de conocimiento que usted exponga a que yo lo presente. Sí, no hay problema. Déjenme ver ahorita, porque tengo varias presentaciones, nada más que las tengo en varias UCBs. Y de todas maneras quiero que expongan ustedes para completar alguna de las dudas que tengan. ¿Ok? Sí, gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Permítame, por favor. Doctor. Tiene apagado su micrófono. Sí, te escucho. Sí, es que estaba buscando la presentación. Estábamos hablando mis compañeros y yo y queríamos ver si le parecía que los días lunes usted nos diera como que una introducción de los temas que vamos a ver en las presentaciones que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Y que los jueves únicamente nos toque pasar a nosotros a exponer dichos temas, pero ya basándonos, ya teniendo una mejor introducción del tema. Ok, correcto, sí, no hay problema. Ahorita les voy a poner una presentación de lo que son enfermedades del esófago. ¿Cuáles son las principales enfermedades del esófago? Para que ustedes más o menos tengan una idea. ¿Ok?
Ok, doctor. El miércoles, los que vayan, por ejemplo, me llevan lo que es la anatomía, y en un momento dado que veamos un caso clínico, para que ustedes sepan qué vamos a preguntar y cómo tienen que explorar, ¿ok? ¿Sí? Oiga, profesor, pero por lo que nos explicaron es que usted debe de dar la clase normal, que porque va a haber cámaras en el laboratorio, no sé qué, enfocando tanto, o sea, la mitad del grupo va a estar online y la otra mitad va a estar en presencial. Entonces, que va a ser como una clase conjunta. Entonces ya no expondríamos los videos. Vemos cómo está, déjenme ver cómo está. En el semestre pasado les explico, cuando yo di la clase en quirófano, ¿sí? Yo les estuve, en el pizarrón les estuve apuntando cuáles eran las características, cuáles eran los tiempos, por ejemplo, de lavado de manos, que era en 3 tiempos. El primer tiempo era, por ejemplo, anteriormente era la muñeca, después el antebrazo, la mitad del antebrazo y al último todo el antebrazo, del codo para abajo. Ahora es diferente, el primer tiempo es del codo para abajo, el segundo tiempo de la mitad del antebrazo para abajo y el último tiempo de la muñeca. ¿Cuánto tiempo se tienen que tardar en cada lavado? 3 minutos. Después les expliqué la técnica de la puesta de la bata, cómo se tenía que poner la bata, tanto asistida como individual. Posteriormente, la técnica del cómo se tienen que poner los guantes, tanto asistido como ustedes cómo se los deben de poner. Eso les expliqué en quirófano. Y luego les expliqué las zonas que había dentro para entrar al quirófano, que era anteriormente la zona negra, que era la zona roja, la zona gris, que ahora es la zona azul, y la zona blanca, que es la zona verde. Y después, cómo tenían que vestir, los campos que tenían que tener un bulto, les estuve explicando, y cómo tenían que hacerlo, pero todos los muchachos participaron. ¿Por qué? Porque ustedes cuando estén en quirófano propiamente, ustedes tienen que vestir al cirujano y al primer ayudante del cirujano. Tienen que vestir lo que es la mesa de la riñonera, ¿sí? Y aparte la mesa de mayo, y poner arriba de la mesa de mayo todo el instrumental que tiene tiempos, que es corte, hemostasia, tracción y sutura. ¿Qué lleva en el corte, qué tipo lleva en hemostasia, qué tipo lleva en tracción y qué lleva en sutura? Todo eso les expliqué, pero sí tenían que, ¿cómo se llama? Aparte de que yo les daba la clase, ustedes tenían que ir viendo cómo se tenían que poner y tenían que hacer las cosas. Aquí es lo que quiero, que ustedes también participen. Yo les doy la clase, no hay ningún problema. Sí, sus compañeros están allá en casa, pues también van a ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que se tiene que hacer en cada uno. ¿Ok? Bueno. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces es así como se va a hacer. Porque yo incluso pregunté, oiga, ¿puedo llevar la lab? Sí, entonces para poner yo también las cosas, sí, y que ustedes vayan bien. ¿Ok? Entonces permítanme, por favor, déjenme poner la diapositiva. ¿Ahí la ven? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Vamos a ver las afectaciones más frecuentes del tracto digestivo superior, del tubo digestivo, en la parte alta que se encuentra en lo que es el esófago propiamente. Vamos a ver qué es una hernia hiatal y qué es una esofagitis. El esófago. Bueno, ¿cuáles son los principales diagnósticos que vamos a ver? Esto sí también lo vamos a ir viendo poco a poquito porque es necesario que ustedes lo lleguen a desarrollar. Por ejemplo, ¿qué es una hernia hiatal? ¿Qué es una esofagitis? ¿Qué es un esófago de Barrett?
¿Qué tipo de tumores podemos encontrar en un esófago? ¿Qué son las varices? ¿Cuándo podemos encontrar unas varices o quiénes van a desarrollar las varices? Principalmente, por ejemplo, un ejemplo clásico es el hecho de que las varices las vamos a encontrar en personas que llegan a tomar mucho, o los famosos escuadrones de la muerte. ¿Qué es una calasia? ¿Qué es un desgarro de Mallory-Weiss? ¿Y qué son unos divertículos? Unos divertículos van a ser unos pequeños globitos de un promedio de unos 3 o 4 milímetros de diámetro que se van a encontrar y nos va a producir bastantes trastornos. Entonces, estas enfermedades las vamos a ir viendo poco a poquito. ¿Qué es una hernia hiatal? Bueno, esta hernia hiatal es una anomalía anatómica no congénita ni traumática. Esto va a ser dado por el paso hacia la cavidad torácica de la unión gastroesofágica con parte del estómago a través del hiato esofágico y del diafragma. Que sería ustedes van a ver que el esófago va a tener dos uniones o dos esfínteres, un esfínter superior y un esfínter inferior. En el esfínter inferior es donde se encuentra el caries y es el que en un momento determinado esa unión tanto del esófago como del estómago va a llegar a producir una alteración produciendo una hernia hiatal. Entonces aquí vean los elementos anatómicos. Este es el esófago. ¿Cómo baja? Aquí está el esfínter superior, acá está el esfínter inferior que va a estar unido con el caries, ¿sí? Vamos a ver que va a tener dos tipos de epitelio y en esta parte de un epitelio de transición es donde se puede llegar a formar una hernia hiatal. Aquí vemos cómo en la unión, ¿sí?, del epitelio con un epitelio escamoso de transición se va a observar esta hernia. Y aquí también vamos a ver cómo se llegan a formar diferentes tipos de globitos que se llaman divertículos, produciendo muchísimas trastornos. Aquí también, por ejemplo, vamos a ver que en qué personas, cuando llegan a no tener una dentadura en forma adecuada y que pasan los alimentos, cómo se empieza a formar lo que es una esofagitis, ¿sí? O empieza a haber un reflujo que empieza a quemar y es una esofagitis por reflujo. Y vamos a ver que esta hernia hiatal va a tener una clasificación anatómica. Va a ser de diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, 3 y 4, 3 y 4. ¿Sí? El tipo 1 es una hernia hiatal directa o deslizante, en donde una porción del estómago va a penetrar en el tórax, llevando consigo la unión gastroesofágica, encontrándose la misma por encima del diafragma. En el tipo 2 va a ser una hernia indirecta o paraesofágica. ¿Qué es lo que ocurre? Es una herniación de la parte del estómago, generalmente del fondo gástrico, pero la unión gastroesofágica permanece en su lugar anatómicamente normal. Y en la 3 y 4 son variantes de la hernia hiatal tipo 2, puramente paraesofágica. En el 3 tiene elementos de ambos tipos 1 y 2, con el agrandamiento progresivo de la hernia a través del hiato. Esta membrana frenoesofágica se estira, cambiando de sitio la unión gastroesofágica sobre el diafragma, agregándose al elemento deslizante tipo 2 de hernia. Y el tipo 4 se asocia a un defecto de la membrana frenoesofágica, permitiendo a otros órganos tales como el colon, el vaso, el páncreas y el intestino delgado penetrar en la bolsa del aire. Entonces vean qué importante es esto. Aquí es un esófago normal, aquí empezamos a ver cómo se empieza a agrandar, cómo es la elasticidad de este músculo. Acuérdense que todos los órganos van a tener un músculo liso. Empieza a agrandarse, empieza a haber un deslizamiento. Cuando es una hernia 3 o 4, parte del estómago, entonces está agrandado y esta unión gastroesofágica con el estómago, aquí con el caries,
se revierte. ¿Qué es lo que ocurre? Como si absorbiera y puede penetrar, ¿sí?, hacia aquí adentro. Entonces podemos decir que esta es una hernia bastante grave, que si no se cuida en su determinado momento, se puede volver cancerosa. El otro, que es el esófago de Barrett, más o menos viene a este nivel donde está la carina traqueal, ¿sí? Aquí se forma un deslizamiento. Normalmente cuando alguien come mucho, muy rápido, o se llega a atragantar con los alimentos, que se pasan los bocados bastante grandes, entonces esta pared se empieza a deslizar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en vez de estar directo, empieza a hacer una pequeña curva. Y esto nos va a producir el que se forme una hernia hiatal tipo 1, el otro sería paraesofágica tipo 2 abajo, y 3 y 4 sería hasta mero abajo, con la consiguiente situación de que se puede volver canceroso. Vean, esta es una hernia hiatal por deslizamiento, que es la más sencilla. Esta es paraesofágica, donde ya está alterando, ¿sí?, parte del cardio del estómago, y esta es una hernia mixta, está deslizada y esofágicamente con el estómago. ¿Dudas hasta ahorita, muchachos? Bueno. Creo que no, doctor. No, doctor. Bueno, ok. ¿Cómo vamos a valorar esto? Esto solamente lo vamos a valorar por medio de una endoscopía, o solamente por una tomografía axial computarizada, o una resonancia magnética, que sería lo mejor, ¿sí? Determinar la presencia de complicaciones: esofagitis, úlcera, estenosis y esófago de Barrett. Se tiene que tomar una biopsia y una citología, y permite la realización de dilataciones en caso de estenosis esofágica. ¿Qué es una esofagitis? Bueno, entonces vamos a ver que una esofagitis es la inflamación de la mucosa esofágica producida por numerosas causas, que pueden ser agudas o crónicas. Unas pueden ser por reflujo, por cáusticos, traumática por algún tipo de traumatismo o golpe, infecciosa y por estesis o retención, que aquí puede haber una neoplasia, una calasia, unos divertículos y una forma cicatrizal por un reflujo, una quemadura. Tenemos que preguntar en los interrogatorios, muchas de las veces nos dicen: es que siento que me quema, pero me arde mucho la garganta y siento que tengo una infección. Entonces, nuestra obligación es preguntar: ¿cuándo siempre le arde? ¿Tiene agruras? ¿Tiene acidez? ¿Se le sube el alimento? ¿Con qué tipo de alimento le causa este tipo de problemas? Porque a la hora de revisar la garganta, ¿sí?, o la boca más que nada, vamos a por el reflujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quema. ¿Siguen la presentación? Bueno. Sí, sí, se ve. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Bien. ¿Qué es una esofagitis por reflujo gastroesofágico? Bueno, una esofagitis por reflujo gastroesofágico, tenemos que ver las indicaciones para hacer una endoscopía. Síntomas típicos leves, refractarios al tratamiento. Síntomas típicos intensos, síntomas de alarma, síntomas atípicos, diagnósticos y seguimientos del esófago de Barrett, una terapéutica endoscópica, dilatación de la estenosis. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Pirosis o regurgitación. Los atípicos: dolor torácico, acceso de tos, neumonías, disfonías, molestias faringeas o laringes, otalgias. Síntomas de alarma: disfagia o dinofagia, síndrome anémico, hemorragia digestiva o síndrome general. De aquí, de estos síntomas, ¿qué les llama la atención, muchachos? La hemorragia digestiva. Ajá, ¿por qué?
porque entonces podría indicar que hay una úlcera también o hay alguna ruptura de algún tejido que sea en relación al reflujo, pero también podría ser secundario al mismo. Claro. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Podría ser las molestias faringeas o laringeas junto con la tos, porque también se podría llegar a confundir con una faringitis. Claro, era lo que les acaba de decir. ¿Sí? Y acuérdense que, por ejemplo, la faringe, si ustedes ya vieron el aparato respiratorio. Sí. Sí, ya está, doctor. Acuérdense que tiene comunicación con quién, la faringe. Con el oído. Con el oído, por la trompa. Otalgia. ¿Sí? Y puede producir otalgia. ¿Qué otra cosa sería importante de estos síntomas típicos, atípicos o síntomas de alarma? Pues el síndrome anímico. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, para empezar, si tenemos síndrome anémico y no hemos detectado una hemorragia, puede que ya tenga una hemorragia, o sea, nos da la pauta para ver si ya tiene alguna hemorragia, o tiene anemia porque no ha podido consumir los alimentos adecuadamente también. Claro. Entonces, tiene dos derivantes. ¿Qué más? Eso también nos puede llevar a otras enfermedades. Claro que sí. ¿Cómo cuáles? Sería, ¿ustedes considerarían básico esto que estoy señalando con el cursor? Lo puedes señalar de nuevo porque se me trabó un poco. ¿Dolor torácico? Sí. Sería la primera causa por la que el paciente asiste. Claro. El sentirse mal o sentir algún malestar en general. ¿Cómo ven ustedes? Pero además eso se puede confundir con muchísimas otras cosas. ¿Con qué se puede confundir? Pues desde una neumonía hasta, inclusive algunos pacientes no saben reconocer sus padecimientos o dolores y puede ser incluso hasta muscular, un dolor torácico muscular y como no lo saben reconocer bien, en sí el dolor torácico es muy variable. Yo les digo que ese dolor torácico es en una persona de 60 años que es hipertensa, ¿sí? Y que ha comido abundantes grasas, picantes y todo eso. Se podría confundir con un infarto Claro. o alguna isquemia. Claro que sí. Esto es importante. Hacer una anamnesis adecuada para no confundirnos. A la fecha tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces un dolor en el epigastrio, con lo que es la boca del estómago, nos puede dar indicios o datos de un infarto. ¿Ok? Ok. También Sí. tengo una duda, bueno, ¿Sí? Hay veces que cuando tienes esofagitis, también duele parte como de la espalda. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el esófago literal está en medio y obviamente el dolor se irradia tanto hacia la parte posterior como anterior de tórax. Ajá. Entonces ya vieron sistema nervioso. No, todavía no. No, todavía no, doctor. Ok. En el sistema nervioso van a bajar uno de los plexos y uno de los nervios más importantes, que es el vago o el neumogástrico, que es el 10º par craneal. Baja por la parte de la faringe, ¿sí? ¿Y qué es lo que produce? Produce irritación. Muchas de las veces, si ustedes llegan a atragantarse, llamémosles de esa manera la palabra un poquito fuerte, que se pasen un bocado fuerte,
y llegan a atragantarse, ¿qué es lo que sienten? Un dolor en el pecho o en el esternón. Sí. Y de ahí como que se irradia a la parte posterior. ¿Por qué? Porque está estimulando al nervio vago. Porque aparte el nervio vago va a estimular al plexo, ¿sí?, cardíaco y al plexo pulmonar. Por eso es muy importante hacer todo este tipo de preguntas y síntomas y anamnesis para llegar a un diagnóstico adecuado. O si no adecuado, porque nos falta laboratorio y gabinete, lo más acertado posible y orientar a la persona sobre todo este tipo de malestares que le puede ocurrir. Porque muchas de las veces nos pueden culpar sin ton y ni son porque no les dijimos nada. Aunque les hayamos dicho y orientado, la gente luego es muy mañosa y nos comenta cosas que no. ¿Ok? También vamos a ver que la esofagitis por reflujo lo vamos a clasificar por grados, ¿sí? Esta es la clasificación de Los Ángeles. Lo vamos a clasificar en 4 grados, ¿sí? La A es una o más erosiones de 5 milímetros que no se extienden entre 2 pliegues mucosos. La B es una o más erosiones mayores de 5 milímetros que no se extienden entre 2 pliegues mucosos. La C, erosiones que se extienden entre 2 o más pliegues mucosos afectando menos del 75% de la circunferencia esofágica. Y D es erosiones que afectan a más del 75% de la circunferencia esofágica. También vamos a ver que hay otra clasificación de Savary Bonnet de 1989 en que dan los grados de leve, moderada, grave, complicada o el esófago de Barrett. En la leve es una lesión erosiva única, ocasionalmente múltiples, eritematosa exudativa que recubre un solo pliegue mucoso. En la 2 es moderada, son múltiples erosiones que recubren varios pliegues mucosos que pueden confluir, pero no llegan a recubrir la circunferencia. En el 3 es grave, son lesiones erosivas y exudativas que recubren toda la circunferencia. Y la 4 que es complicada ya con una úlcera o fibrosis, que puede conducir a estenosis y acortamiento esofágico. Y por último, el grado 5, que es el esófago de Barrett, que es presencia de epitelio cilíndrico adquirido en forma de disco, tiras o en brazalete. Este es el más grave y esto cuando hay un esófago de Barrett, nos está indicando que es cáncer, habitualmente. Entonces, cuando hay algún tipo de lesión o de síntomas, hay que empezar a tratar rápido, tanto en el leve como en la moderada. Vean, este tipo de erosiones, como es muy poquita, sería uno. Vean, la lesión tan grande como si se hubiera quemado y cómo disminuye. ¿Sí? El orificio, vean, aquí está más hiperémica, aquí está abarcando más, y esta es una lesión mucho más grave, ya está hecho muy lastimado. ¿Qué es el esófago de Barrett? Este se ha definido como una condición en la cual una variable longitud de epitelio escamoso del esófago distal es reemplazado por epitelio columnar. Así, de acuerdo con la definición del esófago de Barrett, el diagnóstico debe hacerse cuando el epitelio columnar es obtenido con una biopsia tomada 2 o 3 centímetros por encima del borde proximal de los pliegues gástricos. Sin embargo, si estos 2 o 3 centímetros están tapizados por el llamado epitelio intestinal especializado, también debemos considerarlo como un esófago de Barrett. Entonces, vean, en la anatomía, vamos a ver ahora que lo describan. Ahorita voy a ver porque creo también tengo lo del esófago. Ahorita se los pongo, ¿sí? ¿Cuánto mide el esófago? ¿Cómo está constituido? ¿Qué tipo de, en un momento determinado, de peristalsis tiene que tener? ¿Sí?
y el esfínter de arriba, el esfínter superior y el esfínter inferior, y cuando llega al estómago, los tipos de epitelio que se tienen que encontrar. ¿Qué vamos a ver en una endoscopía? Bueno, tenemos que ver el aspecto de la unión escamo-columnar desplazada, y por el aspecto endoscópico de la unión entre ambas mucosas se han descrito dos tipos distintos de esófago de Barrett, el circunferencial y el tipo de islotes. El circunferencial es más propio de personas jóvenes. Existe una línea de demarcación escamoso-columnar relativamente recta, aunque con más frecuencia y bastante irregular, con extensiones en lengüetas, llamas o dedos. Y en islotes es en los adultos, además de un límite muy irregular, que observa la persistencia de islotes del epitelio escamoso. ¿Vean la diferenciación? ¿Sí? Aquí es un epitelio, aquí está el otro. Aquí es escamoso, es columnar. Vean la irritación tan importante y tan fuerte que tiene. Y este es originado porque por un reflujo muy grande o por haber tomado bastante alcohol o cosas picantes. ¿Cómo se irrita? ¿Cuál sería otro tipo de diagnóstico endoscópico? El aspecto del segmento esofágico tapizado por mucosa columnar. El aspecto de la mucosa metaplásica que tapiza el segmento esofágico es, en la mayor parte de los casos, uniformemente lisa, brillante y de un color homogéneo. En ocasiones puede encontrarse congestiva, eritematosa, friable y sangre al mínimo rosa. Algunas veces su aspecto se parece al de una gastritis atrófica e incluso puede distinguirse una llamativa acentuación del patrón vascular submucoso, especialmente a nivel del esófago distal. No es infrecuente encontrar erosiones lineales e incluso pseudomembranas necróticas. Y la presencia de ulceraciones simples o múltiples dentro del segmento columnar no son raras. Por último, el aumento del espesor de los pliegues y el aspecto granular o polipoide que puede tener la mucosa plantea el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma. Entonces vean en esta cómo está congestiva, eritematosa, como lo está describiendo, friable y sangra al mínimo rosa. Entonces, a la hora de meter el endoscopio, con solamente rozarlo, aunque no se haga mucha presión, puede sangrar. Bien, es muy clásico esta, es congestiva, erosiva, friable, ¿sí? Y sangrante. Entonces, vean, ¿sí? Los diferentes pasos que hay ya. Este es un esófago grande. Si hay dudas sobre la situación de la unión escamoso-columnar, puede ayudar a su localización la instalación de varios milímetros de solución de Lugol o azul de metileno a través de una sonda introducida por el canal de biopsia del endoscopio. Vean. Aquí nos está indicando ya el cambio, ¿sí?, del epitelio escamoso-columnar. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Bueno, se supone que con la anamnesis correcta deberíamos de saber diferenciar entre un problema gastroesofágico o en general del sistema gastrointestinal y del sistema circulatorio, ¿no? En el caso de que no se pudiera, o sea, por alguna razón son muy parecidos, ¿se harían ambos estudios? O sea, no sé, a lo mejor un electrocardiograma y algo más, no sé. Como que, por ejemplo, ¿dónde veríamos más este tipo de problemas como les acabo de mencionar? Esto lo vemos tanto en la edad de 30 años como en los de 50, 60. En los de 30, por decir algo, a la fecha ahorita estamos viendo, por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas, principalmente de diabetes.
En las personas de 50 a 60 años estamos viendo personas con hipertensión y diabetes. ¿En dónde mandarías a hacer tú los estudios? En personas mayores de 60 años. ¿Y qué? ¿Para qué? Para correlacionar que no haya ningún trastorno cardíaco. Ajá, ¿no? exacto. Que no haya, por ejemplo, una desviación o que no haya una alteración del eje, ¿sí? Que el eje eléctrico esté funcionando como debe de ser. ¿Y en un joven se lo mandarías a hacer, sí o no? Bueno, teniendo en cuenta de que los problemas cardíacos son la razón número 1 de muertes, ¿Sí? todavía en México, y si no podía descartar de que se trata de una enfermedad gastrointestinal, pues sí se lo haría. Yo creo que sí, ¿no? Yo normalmente, dependiendo de la anamnesis que haga o del interrogatorio que haga, ya sea directo o indirecto, también eso va a contar muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes no te van a decir, ay, sí tengo esto, tengo lo otro, no. Muchos lo callan. ¿Y qué es lo que tenemos que preguntar con la persona que va a acompañar? Les repito nuevamente, yo siempre les voy a repetir en las clases lo que a mí me ha sucedido, ¿sí? Por la experiencia que tengo, que me dicen, a este ni le haga caso, doctor, él tiene esto y esto, y nunca quiere decir nada. Siempre dice que no tiene nada, pero véalo ahora. Entonces, ya en forma indirecta, vamos haciendo una conclusión de los síntomas que nos están indicando. ¿Ok? ¿Qué les pareció la presentación? Bueno, ¿cómo vieron esta presentación, muchachos? Bueno, Pues estuvo bastante completa, doctor. Creo que sí nos informa bien. ¿sí? Déjenme ver, tengo lo del esófago, la anatomía del esófago, déjenme verla, déjenme buscarla rápido y ahorita se la doy. Permítanme, por favor. Sí, doctor.
Ok, a ver. ¿Ahí la ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Ok, permítame agrandarlo, por favor.
Bueno, ok. ¿Qué es el esófago? Bueno, el esófago es un conducto muscular. Es un tubo que se va a encontrar detrás de la tráquea y la faringe y se va a conectar con el estómago. La pared del esófago va a contener mucosa, submucosa, muscular y capas. La capa externa se va a llamar adventicia en lugar de la serosa debido a las diferentes estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cuántas capas tiene el esófago? Tiene 3, tiene una capa mucosa, una submucosa y una muscular, ¿sí? Y aparte va a tener una adventicia. ¿Cuál es la función del esófago? Bueno, la función del esófago es secretar moco y transportar el alimento hacia el estómago. ¿Ok? Vale. Aquí vemos, por ejemplo, que el esófago es un conducto muscular colapsable delante de las vértebras, posterior a la tráquea, posterior al corazón. Aquí se encontraría el corazón, aquí está atrás el esófago, y va a penetrar en el diafragma por el hiato diafragmático o hernia hiatal o hernia diafragmática, que es donde se encontraba y es donde les acabo de mencionar. Bueno, ¿cuál es su fisiología o su parte de su anatomía? Bueno, la mucosa va a tener un epitelio escamoso estratificado. La submucosa va a tener glándulas mucosas. Y el tejido muscular superior, el primer tercio es el esqueleto, en el medio se mezcla y la reducción de un tercio es bueno. Tiene 2 esfínteres, un esofágico inferior y uno superior, que van a ser prominentes, ¿sí? Y el músculo va a ser circular. Va a tener una capa de adventicia, que es un tejido mezclado con tejido conectivo circundante, que va a llegar al peritoneo. ¿Ok? ¿Por qué es circular el músculo? ¿Por qué creen que sea circular el músculo? Para poder hacer la contracción, supongo. Sí, para hacer la peristalsis adecuada. ¿Ok? ¿Y qué es lo importante? Que va a tener un epitelio escamoso estratificar, que es el que nos va a ayudar a que la peristalsis sea lo más adecuada para que de esa manera pase hacia el estómago. ¿Qué vamos a observar? Una deglución que va a mover el bolo de la boca al estómago y va a estar facilitado a través de la saliva y mucosidades que intervienen desde la boca, la faringe y la lengua. ¿En qué consiste? En una etapa voluntaria, en una etapa faringe involuntaria, que es del esófago. Y la etapa voluntaria va a comenzar en el momento en el que el bolo se ve obligado en la bucofaringe por el movimiento de la lengua. Cuando veamos faringe, las fauces de la faringe y todo eso de la boca, ¿qué es lo que vamos a observar? Que la lengua, junto con la saliva, va a producir una enzima, ¿sí? Esta enzima va a ayudar a degradar a los alimentos. Y la lengua, después de que ya más o menos ese bolo está bien amasado, ¿sí? Con el movimiento de la lengua lo va a aventar hacia la parte posterior para que de esa manera pase por ahí. En ese instante lo que va a suceder es que la epiglotis se va a cerrar, ¿sí? Para que pase el bolo. Inmediatamente que pase el bolo, en segundos, automáticamente se vuelve a abrir para que podamos seguir respirando. Si ustedes observan, mucha gente como que resolla cuando está comiendo, como que siente que le falta el aire, y es su manera muy personal. Ese tipo de personas que empiezan a comer y empiezan como a respirar muy fuerte o a bufar, llamémosle de esa manera, pues originado porque se abre y se cierra muy rápido la glotis para que pase el alimento,
¿sí? Va a haber receptores en la bucofaringe que van a estimular el centro de la deglución en la médula. Comienza la fase faríngea que mueve los alimentos de la faringe al esófago. Y la etapa del esófago comienza en el momento en que el bolo entra en el esófago. Durante esta fase, el peristaltismo impulsores del bolo del esófago al estómago. ¿Sí? Entonces ahorita vemos un cuadro en el cual se observa esta digestión. Entonces vean, aquí está la fase voluntaria, la lengua empuja hacia atrás de los alimentos a la cavidad oral. La fase involuntaria, que es la etapa de la faringe, la respiración se detiene, que era lo que les comentaba, y las vías respiratorias se cierran, el paladar blando y la óvula se levanta para cerrar a la nasofaringe, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? A la hora de que va a pasar el bolo, esto se hace una protrusión hacia arriba, cierra las coanas, ¿sí? Para que pase el bolo, ¿sí? Cierra la glotis, ¿sí? Pasa el alimento y automáticamente se abre, desciende el paladar blando y la óvula y empieza a tener una mejor respiración. ¿Qué es lo que ocurre con las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales, acuérdense que hay dos, unas falsas y unas verdaderas, ¿sí? Entonces, las superiores son las falsas y las verdaderas se encuentran en la parte inferior. ¿Qué es lo que hacen? Cuando pasa el bolo, como que se estrechan o se cierran, ¿sí? Y la epiglotis está doblada en las vías respiratorias, como la laringe se levanta. Entonces, esa es la fisiología de la deglución del esófago. Como pasa el bolo alimenticio, se levanta el paladar blando y la óvula, cierra las coanas para que no haya que no se vaya el alimento hacia la nariz, ¿sí? Empieza a pasar, la lengua manda el bolo hacia la parte posterior, se cierra parte de lo que es la glotis para que pase hacia el esófago, ¿sí? Inmediatamente que pasa, se abre nuevamente, desciende el velo del paladar y la óvula y empiezan a respirar rápido. Esto más o menos es en un promedio de 2 a 5 segundos. ¿Qué es lo que se le llama el deglutir o el tragar? Sí, la parte superior del esfínter se relaja cuando la laringe se levanta. El peristaltismo de los alimentos empuja hacia abajo en forma circular de las fibras detrás del bolo, ¿sí? Las fibras longitudinales en la parte delantera del bolo acorta la distancia de los viajes. ¿Bien? ¿Sí? Y el recorrido es de 4 a 8 segundos para sólidos y de 1 segundo para líquidos. Y la parte inferior del esfínter se relaja con alimentos, como alimentos en focas. Si aquí está el cardias, se abre, pasa el bolo alimenticio, se cierra automáticamente. Enfermedades por reflujo gastroesofágico. Cuando el esfínter inferior no se abre, se distiende el esófago, se siente como dolor de pecho, infarto de miocardio. Cuando el esfínter esofágico inferior no cierra, ácidos estomacales entran en el esófago y causan acidez, que es una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hay debilidad del esfínter, no comer una gran comida y sentarse delante de la televisión no permite una buena alimentación y deglución. El tabaquismo y el alcohol hacen que el esfínter se relaje, que da el empeoramiento de la situación. Control de los síntomas, evitando el café, el chocolate, tomates, alimentos grasos, cebollas y menta. Tomar, aquí ya es los medicamentos que se mandaban antes, el Tagamet, ahora es el omeprazol, ¿sí? Péptidos, ¿sí? Y neutralizar los ácidos del estómago con TUMS. Si han visto unas tabletitas que se llaman TUMS, eso ayuda luego a evitar la acidez. Ok. Sí, se ven bien feas. Bueno. ¿Dudas? Todo bien, doctor.
Entonces, si ven, es un poquitito de lo que se tiene que ver. Necesitamos ver cuánto mide el esófago, ¿sí? Cuánto mide y todo eso, de dónde a dónde va, todo. Ok, permítame unos 5 o 10 minutos, por favor, muchachos. Ok, doctor. Sí,
Ok, dudas, muchachos, preguntas. Bueno. Todo bien, doctor. No, doctor, creo que no. No, ¿No hay preguntas o sí hay preguntas? ¿Usted va a pasar las presentaciones? Sí, yo creo que sí se las voy a poner. Vale, muchas gracias.
A ver. Y vamos a adelantar un poquito y les voy a dar lo que es la anatomía del hígado. Y quedamos pendientes los demás temas del esófago, del estómago. De todas maneras, se los doy. ¿Ahí ven la presentación? Sí, doctor. Déjenme ponerlo en grande. Ya. Vamos a ver lo que es la anatomía del hígado. ¿Qué es el hígado? Bueno, ¿es una glándula, un órgano o una víscera? ¿Qué es para ustedes el hígado? ¿Una glándula, un órgano o una víscera? ¿Qué es para ustedes, muchachos? Una glándula. Una glándula. Es un órgano. ¿Es un órgano o una víscera? Es Pues un es órgano. las tres, ¿no? Las Órgano, tres. ¿no? Son las tres. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Como tal es un órgano secretor, ¿no? Sí, pero también es una glándula. Y también es una víscera. Bueno, vamos a ver dónde se localiza el hígado. Vamos a ver, dependiendo de la clasificación francesa y la clasificación americana. ¿Ok? ¿En dónde se localiza el hígado? En el hipocondrio derecho, según la clasificación francesa. ¿Ok? Sería parte del hipocondrio derecho y una porción del epigastrio, perdón. Sí, y en la clasificación americana sería en el cuadrante superior derecho. ¿Ok? Normalmente, ¿qué terminología vamos a utilizar nosotros en medicina? Aquí en México, la terminología francesa, ¿ok? Que va a ser dividida por 9 cuadrantes, que es, en medio sería el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Del lado derecho vamos a tener lo que es el hipocondrio derecho, el flanco, ¿sí? Derecho y la fosa ilíaca derecha. Y del lado izquierdo vamos a atender lo que es el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. Entonces, en esta parte de aquí, en estos cuadrantes, vamos a dividir y vamos a clasificar a los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Y dependiendo de cómo vamos a explorar, es la sintomatología que nos puede dar el paciente. Tengo un dolor en la boca del estómago. Bueno, aquí sería la boca del estómago o en el ombligo. Aquí, ¿qué órganos veríamos aquí, muchachos? En el epigastrio. Será parte del estómago, Sí. parte del esófago, parte del hígado. ¿Y de la? Y no sé qué más. ¿Vesícula? Vesícula. Ok. Entonces, aquí vamos a observar, ¿sí? El cuadrante izquierdo, ¿sí? Del hígado. Aquí va a encontrar el cuadrado y el caudado, que se va a encontrar la vesícula, pero que se refleja aquí en el epigastrio. Aquí vamos a encontrar parte de lo que es el cardias y el estómago. ¿Ok? ¿Y qué encontraríamos aquí en el mesogastrio? El cuerpo del estómago. El esófago, el intestino. ¿Qué intestino? El delgado y grueso. Grueso. Aquí sería el delgado nada más. ¿Sí? Y acá abajo en el hipogastrio, ¿qué encontraríamos? En la mujer el útero y en el hombre... ¿Era? Vejiga, La vejiga, útero el útero. y colon, ajá, y Colon. ¿Colon qué colon digo, sería? recto, perdón, recto y sigmoide, recto. Recto sigmoides. ¿Colon descendente? No. Aquí vendría, fíjense bien. Eso sería, aquí viene el esófago, el estómago, aquí está el cardias, aquí viene el píloro,
¿sí? Aquí empieza el duodeno, aquí es el intestino delgado, el yeyuno, el ilion baja hacia donde está la válvula iliocecal, vean todo lo que atraviesa, parte del mesogástrico. Doctor, creo que se le trabó. Sí, ya, O bueno, no sé ya, si fui yo. es que de repente se va esta cosa. Y ahí ya ven otra vez la presentación. Bueno, Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. bueno, Sí, doctor. iliocecal, el apéndice, el colon ascendente, atraviesa fosa ilíaca derecha, el flanco derecho, el hipocondrio izquierdo, el hipocondrio derecho, perdón. Aquí sube y baja por el colon transverso, ¿sí? Atraviesa de hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo, y de aquí nuevamente vuelve a bajar por el flanco izquierdo a fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Aquí vendría lo que es el sigmoides, el recto, y bajaría por la parte posterior a lo que es el ano. Aquí vamos a encontrar, como dijo su compañero, parte del útero, ¿sí? La vejiga. A un ladito vamos a encontrar lo que es las trompas de falopio y los ovarios. Y aquí hay una cosa bien importante que es el apéndice. Cuando hay un dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Entonces vamos a ver la sintomatología que se presenta aquí. Aquí vamos a encontrar parte del uréter, y en la parte retroesternal o retroperitoneal vamos a encontrar al riñón. Aquí del riñón derecho, aquí el riñón izquierdo, el uréter, y aquí bajaría a la vejiga. Aquí arriba entonces del lado derecho, el hígado. Muchas veces cuando está crecido y alcanzamos a tocar el borde inferior del hígado, aquí en el flanco y parte del mesogástrico. Y del lado izquierdo vamos a encontrar lo que es el vaso. Aquí en medio también vamos a encontrar lo que es el páncreas. De aquí viene la cabeza del páncreas, porque aquí viene la segunda porción del duodeno. Aquí viene el cuerpo y aquí vendría la cola del páncreas. Aquí está el vaso, ¿sí? Y aquí de este lado, en el flanco izquierdo, es el riñón. ¿Ok? Así, a grosso modo. ¿Dudas? No, doctor. Ninguna. Sí, a ver, dime, te escucho. No, había dicho ninguna. Ninguna, perdón. Ok, bueno. Entonces, si ustedes ven aquí en esta otra presentación, este otro dibujo, ¿sí? Aquí vemos cómo está el hígado, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver que se va a dividir por lóbulos, ¿sí? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado, lóbulo caudado, ¿sí? Cómo se va a reflejar. Vean, ¿sí? Es la glándula más grande, pesa 1,5 kilos, y se va a encontrar por encima del estómago. Entonces, anatómicamente el hígado puede ser considerado desde el punto de vista morfológico o funcional. Ok, vamos a ver. Morfológicamente el hígado considera la división clásica del hígado en lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo, separados por quién, por un ligamento falciforme. Vamos a observarlo más adelante. Entonces, aquí en la cara anterosuperior del hígado, esta es la cara anterosuperior del hígado, se va a encontrar el ligamento falciforme que va a dividir al lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. ¿Sí? Aquí se va a encontrar. Mande. ¿Le puede regresar tantito, por favor? ¿Sí? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahorita? Todo bien, doctor. ¿Sí? Creo que no, doctor. Ok,
Ok, nuevamente les explicaba. Entonces explicaba cómo está dividido el hígado. Este es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Y vamos a ver una cara anterior y va a ser una cara posterior, ¿sí? Una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior. Entonces va a presentar dos caras, una cara antero superior y una postero inferior, un borde anterior y un borde posterior, con dos extremidades, una derecha y una izquierda. Y en su cara postero inferior va a presentar un lóbulo cuadrado por delante y un lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel por la parte posterior. ¿Sí? Entonces, una cara antero superior y una postero inferior, un borde anterior y un borde posterior. Aquí vendría el lóbulo caudado en la parte posterior inferior y el lóbulo cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Y este sería el lóbulo de Spiegel. ¿Ya le puedo cambiar? Doctor, dijo que eso era del examen. ¿Mande? Sí, Dijo que eso era importante para el examen. Sí, son preguntas de examen. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿cuántos lóbulos tiene el hígado? ¿Cuántos lóbulos tiene? 2, izquierdo y derecho. 2, nada más. No es cierto, son más. ¿Cuántos son? No me acuerdo. Son 4, ¿no? Son las 4, ¿no, doctor? A ver, nuevamente. Doctor, Mande. en sí son 2 lóbulos, derecho e izquierdo, pero cada lóbulo se divide en 8 segmentos. Poco a poquito vamos a ver. ¿Cuáles son los básicos? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado, lóbulo caudado, que es el lóbulo de Spiegel. ¿Cuántos lóbulos son? 4. 4 al menos. 2, 3 y 4, ¿sí? Tiene una cara antero superior, tiene una cara postero inferior, un borde anterior y un borde posterior, ¿sí? Entonces serían, en 8 partes se dividiría, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Sí? Si yo les pregunto cuántos lóbulos tiene el hígado, ¿cuál sería la respuesta? En 4. 4. ¿Cuántos bordes? 4. No, ¿cuántos bordes, muchachos? 2 bordes. 2. Un anterior y un posterior. Anterior y uno posterior. ¿Y cuántas caras? 2 caras. 2. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Seguro? ¿Sí? Coste, en el examen no me vayan a salir con que son menos. ¿Sí? Bueno, ¿ya le puedo cambiar? Sí, doctor. Vean. En la cara posterior inferior del hígado, aquí va a estar el lóbulo caudado, aquí va a estar el lóbulo cuadrado que va a alojar a la vesícula biliar, ¿sí? Aquí va a venir la arteria hepática,
Ese es el ligamento falciforme que divide al lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. ¿Sí? Aquí va a venir el cístico que sale de la vesícula, que se va a irrigar, va a llegar a la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Esta es la vena porta. ¿Sí? Por eso cuando hay, y esta es la vena cava inferior, la vena porta va a drenar a la vena cava inferior y la vena cava inferior va a llegar ¿a dónde? Al atrio o a la aurícula derecha del corazón. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Ok. Bueno, el lóbulo cuadrado va a estar separado del lóbulo caudado por la cisura biliar, llamada también surco transverso o porta hepáticas. ¿Qué forma tiene el hígado? Bueno, tiene una forma semiovoidea con dos extremidades. La más gruesa está dirigida al lado derecho. ¿Qué color tiene? Un rojo pardo. ¿Y cuánto pesa? Bueno, tiene un peso aproximado de 1,5 kilos, de 1,5, ¿sí? A 2 kilos en el adulto. ¿Y por quién va a estar rodeado el hígado? El hígado va a estar rodeado por una cápsula igual que el riñón, que el corazón, que los pulmones. Esta cápsula se llama cápsula de Gleason. Esta es una cápsula fibrosa que va a rodear completamente al hígado, es resistente y delgada. Por su cara externa se va a adherir al peritoneo y por su cara interna va a enviar tabiques conjuntivos entre los lobulillos y los lóbulos. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Ninguna, doctor. Doctor, Te escucho. tengo entendido, bueno, a mí me dijo una vez un profesor de histología que al hígado se le conoce como el terrón de azúcar. ¿Por qué? Porque dice que es el órgano que contiene la mayor parte del azúcar del cuerpo. Claro, poco a poquito vamos a ver cuando veamos la fisiología, por qué se le dice el terrón de azúcar y cuál es la situación, ¿ok? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De antemano les comento, ¿sí? Por eso necesito que primero veamos anatomía y todo eso para después pasar a la fisiología de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Así a grosso modo. Acuérdense que el páncreas va a tener dos sistemas, uno exócrino y uno endocrino. En el endocrino va a ser pues, originado por quién, por los islotes de Langerhans, y de ahí va a mandar la insulina. Cuando no hay una buena respuesta por parte del páncreas, el hígado le va a decir, necesito insulina para empezar a producir, ¿qué? Azúcar, y ese azúcar es un carbohidrato, y ese carbohidrato nos va a producir energía. Cuando no le manda, entonces el hígado va a empezar a mandar, y es cuando va a empezarse a producir lo que es la diabetes. ¿Ok? Bueno. El hígado también va a tener varias fijaciones y varios ligamentos. Es importante conocerlos para una cirugía hepática y va a ser el ligamento falciforme, el ligamento coronario, el ligamento triangular derecho, el ligamento triangular izquierdo. También va a estar la vena cava inferior y de ahí el epiplón menor o gastrohepático. ¿Ok? Pero principalmente va a tener 4 ligamentos: el falciforme, el coronario, el triangular derecho y el triangular izquierdo. Esa es pregunta de examen.
¿Ya le puedo cambiar? Listo. Sí, doctor. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ¿cuáles son sus medios de fijación? Aquí va a estar a dividir, el falciforme va a dividir al hígado en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo. Aquí va a estar por arriba, por la cara antero superior, ¿sí? El ligamento triangular izquierdo, ¿sí? Aquí se va a encontrar parte del ligamento triangular derecho, ¿sí? Aquí va a estar el ligamento triangular derecho por la cara postero inferior, ¿sí? Aquí va a estar lo del epiplón menor o gastrohepático, que se va a unir, ¿sí? ¿Ok? Aquí vean cómo se vería, aquí está el epiplón, aquí está el estómago, aquí está el cardias, aquí está el píloro, aquí empieza el duodeno, esta es la primera, esta es la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, ¿sí? Aquí vendría, aquí está la cabeza del páncreas, aquí sería el cuerpo y acá se vendría la colon, ¿sí? Este es el hígado, ¿sí? Y aquí está en el cuadrado, en el lóbulo cuadrado, la vesícula alojada. Aquí vendría el cístico, este verdecito, en el que va a desembocar en el ámpula de Vater, en la segunda porción del duodeno, junto con el conducto de Windsor y el accesorio del Santorini. Y le vamos a dejar hasta aquí, porque ya son 10 para la 1. ¿Dudas, muchachos, hasta ahorita? No, doctor. No, doctor. No, ninguna. ¿Sí quedó bien explicado? Sí. Doctor. ¿Sí está quedando más o menos explicado? Sí. ¿Sí? Sí, doctor, bastante claro. ¿Sí? Bueno, todavía nos faltó mucho sobre esta presentación, ¿sí? Y se las doy después. A ver, ¿qué pasó, güey? Te escucho. Sí, doctor, gracias. No es ningún comentario relacionado a esta clase. Más que nada es por si me podría permitir un minuto ahorita que ¿Sí? pues ya termine todos los comentarios. Sí, claro que sí, con todo gusto. Les vuelvo a repetir, aparte de ser su profesor médico y todo eso, soy su amigo. Cualquier tipo de situación que yo les pueda orientar, con todo gusto, ¿eh? No hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, Muchas gracias, doctor. Nos vemos entonces, los que vayan el miércoles a la escuela, ahí nos vemos. Tendré el gusto de conocerlos y de que me conozcan. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Una respuesta chiquita o grandota quieres, María José. Más o menos. Ok. Los temas que di ahorita, entonces no los vamos a los exponemos el lunes, el siguiente Sí. lunes, o es para el miércoles. Sí, los van a exponer. O sea, ¿qué tiene que llevar la presentación entonces? Yo quiero que ver qué es lo que cómo lo sacaron y qué es lo que entendieron. Y si no, volverlo a repetir. Yo de todas maneras les voy a volver a dar parte de la anatomía del esófago, porque voy a buscarla, porque sí la tengo. ¿Sí? Okay. Y les voy a dar anatomía del esófago, anatomía del estómago, anatomía del intestino delgado, anatomía del intestino grueso, ¿sí? Así como ahorita les estoy dando anatomía del hígado, así les voy a dar para cada una de las cosas, una retroalimentación de todo. ¿Ok? ¿Sí? Doctor, si en este caso a nosotros nos tocó el hígado, No importa, ustedes saquen su información. ¿se lo volvemos a exponer? Sí, claro que sí. Ah, ok. Sí, eso va a ser su participación. Yo tengo una libreta, les aclaro. Yo tengo una libreta en la que ustedes van participando y voy anotando. Al final del primer periodo, después de que haga el examen, yo les digo, ok, Joemi Daniel, junto con su equipo, tuvo tantas participaciones,
tienen un punto, punto y medio. ¿Sí? Manuel tiene tantas participaciones, tiene un punto, punto y medio. ¿Ok? Dependiendo de cómo hayan expuesto, y por ejemplo, el hecho de que, ¿cómo se llama? Todas las gentes que están, ¿sale? ¿Sí? Un favor, doctor, ¿nos pudiera volver a recordar cuáles son los equipos y cómo, no cuáles son los equipos, qué temas tiene cada equipo, por favor? Ah, ok. Miren, el equipo de Carla, Ernesto, Dalia, María Itzel, Javier y Geraldine tienen esófago. Jorge Eduardo, Jimena, Citlali, Owen y Yautli, intestino delgado. César y Ann, Arturo, María Fernanda tienen páncreas. Alondra, Daniela, Daniel, Rosa Isela y Marta, María tienen hígado. Leslie, Ricardo, Larisa, María José y Aranza, estómago. Y Manuel, Paulina, Alondra, la otra Paulina y Dante, intestino grueso. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, gracias a ustedes. Doctor, una duda última. ¿Estas presentaciones son para el viernes o para el lunes? Para el lunes. Ok. El miércoles sí se hace presentación dentro de práctica médica del video, porque como ya van a ir a presenciar algunos, aún así lo reproducimos. ¿Cómo vamos a trabajar? Voy a preguntar cómo vamos a trabajar. De todas maneras, yo me voy a llevar la lab para en un momento determinado poner un caso clínico y que ahí lo desarrollemos y que todo el mundo vea. ¿Ok? ¿Sí? Ah, ok, doctor. Ok, doctor. Sí, porque mi equipo ya tiene el video desde la sesión pasada, pero sí nos interesaba saber cómo, si se iba a reproducir, si no se iba a reproducir o qué hacíamos con él. Ok, claro que sí, no hay ningún problema y si no, el lunes lo pasamos. ¿Sale? Ah, ok. Bueno. Perdón, en todo caso sería el jueves, ¿no? Que nos toca otra vez práctica médica, porque el lunes es de sistema gastrointestinal junto con el viernes. Sí, pero de práctica médica sería diferente. ¿Sí? Ah, ajá, a lo que yo me refería eran a los videos de práctica médica, entonces, El si no se puede el miércoles, ¿se pasa el jueves? jueves. ¿Sí? ¿Sale? Ok, Bueno, gracias. gracias a ustedes. Entonces nos vemos. Gracias, muchachos. Nos vemos ¿cuándo nos toca? Miércoles. El miércoles, no el El viernes, con esta materia, el viernes. viernes. Y con práctica médica el miércoles. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves. ¿Sale? Sí, el jueves. Perfecto. Videos. ¿Vale? Sí, doctor. Doctor, otro favor, ahorita que termine de platicar mi compañero Owen con usted, ¿me permite también un minuto? No le robo mucho tiempo para su siguiente clase. Sí. Ok. Gracias. Ok, gracias. Gracias a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Adiós, profe. Hasta luego. Que pasen Hasta buen luego, profe. Adiós, doctor. Gracias igualmente. Hasta luego, doctor. día. Adiós, doctor. Sí, doctor, gracias. Mi tema es relacionado, bueno, comentan que el jueves nos toca práctica médica con usted y vamos a tener las presentaciones que hemos estado realizando. Sin embargo, el día jueves me corresponde irme a vacunar, por lo que quería preguntarle si mi equipo podría ser el primero en pasar para terminando de exponer, pues ahora sí que irme a vacunar y cumplir con mi responsabilidad tanto aquí en clase como pues allá. Entonces, No hay problema. Ya ahorita ya me comentaste. Si quieres vete a vacunar y que tu equipo pase. Pero yo te tomo actividad. ¿Sale? sí, igual también le comentaba para no dejar a mi equipo sin exponer mi parte o porque por mí no hay ningún problema terminar de exponer y pues irme relativamente
creo que sería lo correcto. Entonces, Ok, está bien, Owen, no hay ningún problema, con todo gusto. ok, sí, muchas gracias, doctor. Y con relación a también el miércoles, yo soy uno de los alumnos interesados en asistir a la clase presencial de práctica médica, pero por lo mismo me gustaría comenzar a asistir pues en un par de semanas ya que pues tenga esta vacuna pues bien, bueno, que mi sistema se haya acostumbrado, porque creo que tarda de 15 a 25 días el sistema inmune en adaptarse a la vacuna. Entonces, le tendría que mandar un correo a usted y a la directora de que quiero empezar a asistir en 2 semanas. Sí, no hay ningún problema, con todo gusto. Ok, muchas gracias, doctor. Eso sería todo. ¿Qué pasó, Manuel? Bueno. Sí, doctor, gracias. Mire, yo me quedé con varias dudas a partir de la vez que expuse. Bueno, no con dudas, sino de que me comí el tiempo de los demás compañeros. Sí, no fue mi intención. Yo creo que me emocioné con el desarrollo del caso clínico. Yo lo había entendido que teníamos que hacer este video. ¿Sí? Y lo intenté hacer 2 en 1, ¿sí? Tanto la presentación como el video, la presentación del caso. Pero no sé si estuvo mal. Yo ya no le pude preguntar, ya no lo he querido interrumpir. No, estuvo bien, no hay ningún problema, estuvo correcto, estuvo muy bien así el video con el caso clínico. Ah, ok. Me dio mucha pena con los compañeros. Ajá. Pero usted dígame como cuánto tiempo debo yo considerar para el caso clínico. No, yo creo que todos debemos de considerar. O para mi video. No, la manera es el hecho de que todos aprendan. Todos aprendan. Una historia clínica bien hecha, te puedo decir que más o menos te tardas un promedio de 2 a 3 días. Una buena historia clínica. Una historia clínica correcta te tardas un promedio de 1 hora, hora y media. ¿Sí? Pero corta. Ok. ¿Sí? Pero una buena historia clínica es más o menos 2 o 3 días. Bien hecha una historia clínica. ¿Sí? Sí, o sea, entonces, todos sus antecedentes, todos sus hallazgos, etcétera. Así es. Bueno, pues para esta clase tiene que ser una maqueta. La que sigue, creo que... Sí, por ejemplo, dentro de 8 días, porque nos toca el laboratorio este día, es el hecho de que me presenten un dibujo, una maqueta y una explicación sobre la maqueta de lo que hicieron. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? ¿Sale? Ok. Bueno. Ok, muchísimas gracias entonces. Nos vemos el día miércoles, presencial. Ok, sí. Correcto, con todo gusto. Gracias. Gracias a ti, buena tarde. Que tenga buena tarde. Bye. Gracias.